Amada Iglesia, muy buenas noches. Damos gracias al Señor un día más de podernos encontrar. Les extrañamos tanto, extrañamos poder estar junto a ustedes físicamente, alabando, adorando, pero seguimos confiando en que nuestro Dios es el dueño de todo propósito, en que su voluntad es perfecta y que ahí desde donde estamos, cada uno desde nuestras casitas, podemos apartar un tiempo para darle todo honor y toda gloria. Así que con esto en su corazón, por favor, yo le invito a que cierre sus ojos y dispongamos este tiempo en las manos del Señor. Mi buen Padre, Papito lindo, Señor, gracias por traernos a esta hora del día, Señor. Gracias, Señor, porque cada noche te podemos dedicar este tiempo en alabanza, en adoración, porque no existe momento más lindo del día que el momento en el que podemos sentarnos y conocerte un poco más. El momento en el que tú nos aquietas, Señor, y mueves todo para que podamos escucharte hablar. Gracias, Señor, porque tú nos regalas estos tiempos de descanso en medio del caos que vivimos, en medio de las noticias, en medio de todo lo que el mundo nos presenta. Señor, gracias porque apartas a tu pueblo para cada noche, Señor, poderte alabar, poder descansar en tu presencia, Señor, y saber que tú sigues teniendo el control. Te amamos, Señor, venimos a adorarte un día más. Amén y amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar,
Nuestra alma te anhela, nuestro espíritu clama a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has apartado, Señor, como tu pueblo, como tus escogidos. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser tus hijos. Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto a escucharte, Señor, dispuesto a obedecerte. Gracias porque tú sigues siendo bueno, Señor, porque tú sigues siendo fiel en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor. Por eso te honramos y te amamos. Dejamos este tiempo de exposición de palabras, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Ven y cámbianos una vez más. Te amamos y te bendecimos. Hemos orado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, qué bendición de verdad poder cantar, poder alabar, poder adorar a nuestro Señor, y qué hermoso el ver que el Señor nos permite hacerlo en congregación. Tomo en cuenta las palabras de nuestro hermano Pedro Armas. De verdad que es un tiempo tan hermoso el poder ser transportados a la presencia de nuestro Señor, juntos como familia que somos, utilizando este medio de esta manera. Sin embargo, nuestro Señor en su infinito amor y gracia nos permitirá en algún momento poder hacerlo como antes solíamos hacerlo, reunidos en congregación, pero mientras tanto estamos juntos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Un fuerte abrazo, amados hermanos, a todos quienes se están conectando a este enlace y a todos que se conectarán tal vez más adelante. Es un verdadero gusto el poder compartir con ustedes. Dispongamos ahora nuestro corazón, por favor, para presentarnos delante del Señor, también presentándole a Él los diezmos y las ofrendas, reconociendo que todo le pertenece a Él. Voy a dar lectura a lo que el Salmo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche no lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Amado Padre Celestial, definitivamente la creación anuncia tu poder, tu misericordia, anuncia lo hermoso y lo majestuoso que eres, Señor. Y así como de día y de noche tu creación, aún sin palabras, está hablando de este mensaje, nosotros, Señor, como iglesia, nos has dado la oportunidad de poder hablar tu palabra, de poder hablar tu mensaje, Señor, de tener en esta oportunidad la oportunidad de con nuestra boca poder transmitir ese mensaje a otras personas. Y te damos gracias por nuestra casita, Dios es fiel, Señor, este lugar en donde tú nos has depositado, donde tú nos has colocado, Padre Santo, para poder ser instruidos en tu palabra. Por eso, Señor, con agradecimiento en nuestro corazón, queremos entregarte a ti, Señor, no a hombres, lo que a ti te pertenece, entendiendo que cumplimos un principio, Señor, un mandato que lo fue dado por ti, y queremos hacerlo con alegría y con gozo en nuestro corazón. Por eso, Señor, con mucha reverencia y como adoradores, presentamos delante de ti los diezmos y las ofrendas. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir siendo formados en esta casita. Te adoramos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora, amada familia, vamos a dar paso a la exposición de la palabra. Tengo el privilegio de compartir con ustedes y nos disponemos a hacerlo. Y les pido por favor, hermanos, que me acompañen en la siguiente oración. Amado Señor, una vez delante de ti, Padre Santo, para reconocer lo necesitados, lo frágiles, Señor, lo débiles que somos. Padre, sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, antes de abrir las Escrituras, te pedimos, Señor, tu asistencia y tu ayuda, porque no queremos hacer nada en nuestras fuerzas, Papito Santo. Danos de esa gracia, Señor, para poder entender tu mensaje, pero por sobre todo, danos de esa gracia para poder ver cómo tu luz transforma nuestro entendimiento y nuestro corazón, y así, Señor, que todo eso pueda traducirse en cómo nuestra vida se sigue transformando delante de ti. Gracias por todo lo que haces, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos. Sigue haciendo tu obra, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados amigos, hermanos,
De verdad que este tiempo que nos ha tocado atravesar a todos como humanidad ha sido bastante especial. Un tiempo en el que se ha caracterizado por diversas y diferentes circunstancias, problemas, situaciones, a incluso retos aún más pesados de los que podíamos haber enfrentado tal vez antes. Y esto ha provocado que en más de una ocasión nos sintamos caídos, desanimados, aburridos, desalentados, desesperados. Y en esos momentos, muchas veces, lo hablo a título personal también, sobre todo, en esos momentos en los que uno se siente desanimado, desalentado, uno puede llegar y tiende a compararse con otras personas. Y puede llegar a decir, aquella persona no tiene los altibajos que yo tengo. Aquella persona de seguro debe tener un caminar espiritual, un progreso espiritual sin interrupciones, un gozo desmedido. Pero esos pensamientos se alejan mucho de la verdad, porque nosotros debemos reconocer que no importa qué persona pise en esta tierra, todos con frecuencia somos desalentados. Y desalentados por completo. No importa si nosotros pensamos o creemos que tal siervo, que tal predicador, que incluso tal pastor, que tal hermano o hermana se los ve tan fuertes en la fe, no tienen problemas, no tienen aflicciones, no, todo lo contrario. Es más, quiero citar a ustedes la frase con la cual un predicador famoso dio apertura a uno de sus sermones. En la congregación y delante de toda la iglesia, él dijo: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Esto lo dijo Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación. Un hombre consagrado al Señor y un hombre que realmente mostró características de un cristiano maduro. Aún él experimentó desaliento. Y es que el desaliento no respeta a persona alguna. Es más, el desaliento parece atacar cuando alguien está con algún cargo de responsabilidad o tiene tal vez algún grado de éxito en las tareas que está haciendo. Nada garantiza que una persona pueda sentirse desalentado, desanimado, abrumado. Es más, en esta noche y con la ayuda del Señor, queremos revisar la historia del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Y le pido que por favor me acompañe en el libro de Corintios, segunda de Corintios. Vamos a revisar algunos versículos a modo de contexto o de introducción antes de quedarnos estacionados en 2 versículos que serán la porción de nuestra enseñanza. El mismo apóstol Pablo, él sufrió y tuvo grandes conflictos en su caminar, en el desarrollo de su ministerio. Aún incluso él llegó a pensar que podría perder su propia vida. Y le pido que por favor lea conmigo en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 1, vamos a dar lectura al versículo 8. Después de que el apóstol Pablo hace una salutación y hace una expresión muy linda de nuestro Señor Jesús, de nuestro amado Padre Celestial, en el versículo 8 él empieza a describir las aflicciones que él estuvo experimentando. Y él dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El gran apóstol Pablo, a pesar de que era una persona grandiosa, que tenía un ministerio respaldado por el Señor, era un ser humano tal como yo y tal como usted y como yo. El apóstol Pablo experimentó realmente lo que era estar abrumado, lo que era estar agobiado. Él dice aquí que fue de sobremanera abrumado, de tal forma que él pensaba que lo que le estaba sucediendo excedía lo que él podía aguantar, hasta llegar al punto de pensar que estaba ya por terminar su vida.
Quiero ahora invitarle a que por favor lea conmigo en el capítulo 4, el versículo 8 y 9. El mismo apóstol Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Wow! ¿Qué actitud nos muestra aquí el apóstol Pablo? Él empieza durante todo el libro de Corintios, segunda de Corintios, él hace una descripción de todas sus aflicciones, del aguijón de su carne, de las tribulaciones que él tuvo que experimentar. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo nos inyecta una actitud positiva para poder enfrentar y soportar los problemas. Y es que, aun cuando todo el libro habla acerca de las aflicciones que él experimentó, hay características, unas palabras muy claves que se repiten de manera constante y que muestran cómo el apóstol Pablo enfrentaba los problemas, ya que se habla acerca del consuelo, del estímulo, del ánimo. Y son todas esas las características que nos dan la enseñanza en esta noche. Amados hermanos, el apóstol Pablo, aun cuando era una gran persona y tenía un ministerio también respaldado por el Señor, él experimentó tribulaciones, tal como usted y tal como yo. Y a pesar de todas las pruebas que atravesaba, Pablo podía, tan solamente por la gracia del Señor, escribir una carta saturada de ánimo, de estímulo, de palabras de consuelo y de exhortación a otros para levantarnos a pesar de las dificultades. Su propia experiencia sin duda era difícil. Ya lo leímos, estaba atribulado en todo, pero él decía: no me siento angustiado. Estaba en apuros, pero no se sentía desesperado. Estaba perseguido, pero no se sentía desamparado de Dios. Estaba derribado, pero no se sentía destruido. Y es por eso que el título del mensaje del día de hoy lo hemos puesto: caído, pero no derrotado. Porque es el anhelo de nuestro corazón. Y espero que esto se selle en ustedes, que sea la obra del Espíritu Santo mostrándoles que aunque estemos pasando por aflicciones, podemos sentirnos caídos, pero no derrotados, porque estamos en las manos de aquel que sostiene el universo, las estrellas en este mismo momento. En esas mismas manos estamos nosotros depositados. Por tanto, no estamos desamparados, no estamos desatendidos, no estamos derrotados ni derribados. Y el día de hoy vamos a ver la enseñanza del apóstol Pablo y cuál es ese, de alguna forma, digámoslo, ese secreto que él tenía para poder enfrentar los problemas. Y ahora yo le pido que por favor me acompañe al inicio de este libro y en estos 2 versículos vamos a centrar la enseñanza de esta noche. En el capítulo 1, versículo 3 y 4, segunda de Corintios 1, 3 y 4, nos da las palabras con las que inicia prácticamente el apóstol Pablo esta carta, nos da las claves que nosotros necesitamos reconocer para poder soportar las pruebas que hay que enfrentar. Y estas simplemente son unos recordatorios que debemos nosotros tomarlos siempre en cuenta para poder aplicarlos en nuestra vida. Demos lectura, por favor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos enseña cómo hallar ánimo, cómo hallar estímulo, cómo tener esa buena actitud delante de los problemas. Y en estos 2 pasajes nos da 3 sencillos recordatorios que debemos incorporarlos a nuestra vida. Caídos, pero no derrotados. ¿Por qué? Porque el primero, recordamos lo que Dios es en nuestras vidas. Versículo 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Inicia el apóstol Pablo aquí con una alabanza, con una doxología, y eso significa
doxología, alabanza a la gloria de Dios. Hablar de sus buenos atributos, cualidades, exaltarlo. Y él empieza haciendo esto. A pesar de los problemas y las dificultades que él estaba atravesando, él recordaba lo que Dios era para él. Y esa es la enseñanza para nosotros. A pesar de los problemas que podamos enfrentar, recuerde lo que Dios es en su vida. Ciertamente el apóstol Pablo no podía alegrarse con respecto a las circunstancias que él estaba atravesando, pero sí podría alegrarse en Dios. El Dios que en ese mismo momento estaba teniendo el control de todas las circunstancias a su alrededor. Pablo había aprendido en su caminar, en su ministerio, que la alabanza es un factor importante para alcanzar la victoria sobre el desánimo, sobre la depresión. Y nosotros debemos incorporar esa enseñanza en nuestra vida. Cuando sintamos desaliento, depresión, tristeza, debemos incorporar la alabanza en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que abunden esas palabras de agradecimiento y de exaltación a nuestro Padre por quién es Él. Y de hecho, en este primer versículo que hemos dado lectura, por lo menos encontramos 4 razones por las cuales el apóstol Pablo nos anima a alabar al Señor. La primera, alabemos al Señor porque Él es Dios. Hasta este momento, amados hermanos, y gracias a que el Señor nos ha permitido tener los enlaces continuos todas estas noches, hemos recibido tantas enseñanzas, tantos mensajes, en los cuales podemos nosotros identificar las características de nuestro Señor. Hemos podido aprender acerca de sus atributos. Esta misma semana el pastor Ed Guitar nos enseñó acerca de la providencia del Señor y cómo nosotros podemos descansar en su providencia al reconocer que el gran yo soy es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿cómo no alabar al Señor? Si estamos pasando por alguna dificultad o algún momento de depresión en esta cuarentena, alabemos al Señor por quien Él es y por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que hará en el futuro y por lo que está haciendo en el presente. ¿O acaso el Señor no nos bendijo en el pasado? Y no solamente consideremos en nuestros días aquí en la tierra. Recuerde, la Escritura dice que el Señor nos bendijo aún incluso antes de que hayamos colocado nuestros pies en esta tierra. El Señor nos bendijo. De hecho, la Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 1 que antes de que Él hiciera todo el universo, Él nos escogió en el Señor Jesucristo para hacernos sin mancha y nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo en el pasado, nos bendice en el futuro, porque nos ha otorgado ese sinnúmero de promesas por las cuales nosotros, como creyentes y ciudadanos de la patria celestial, estamos depositando nuestra confianza en lo que Él ya nos ha dicho, no en las cosas que pasen en este mundo, porque sabemos que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por tanto, nuestra esperanza está viva en lo que ha de venir. Alabemos al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará y por lo que Él está haciendo en este momento. No importa si en este momento usted está atravesando por alguna dificultad económica, alábele al Señor. Tiene usted esa oportunidad de alabarlo. No importa si en este momento usted está en una cama, tal vez, porque está convaleciente de alguna enfermedad. Usted es un bendecido y una bendecida del Señor, porque el Señor ha permitido esa circunstancia con el objetivo de que usted recuerde lo que Él es en su vida, y Él es su Dios. Alábelo por lo que Él está haciendo, por el aliento de vida que en este mismo momento usted tiene. Y esa es razón suficiente para rendirnos en adoración al Señor. El segundo motivo por el cual nosotros podemos alabar al Señor, que lo vemos en este versículo, que el apóstol Pablo nos anima a reconocer, es que lo bendigamos no solamente porque Él es Dios, sino porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso, debido a que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, nosotros podemos llamarlo a nuestro Señor Padre.
E incluso podemos acercarnos a Él como hijos suyos, porque somos aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Somos preciosos para Él y Él cuidará de nosotros aún en medio de las presiones que podamos experimentar en esta vida. Las presiones no nos van a destruir porque Él es el Padre que nos está cuidando. Así que aunque caídos, no derrotados. Por tanto, alábele al Señor por quien es Él. Alábelo porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y alábelo porque Él es el Padre de las misericordias. Lo dice el versículo, Padre de misericordias. Esta expresión Padre de misericordias es muy usada por el pueblo judío. De hecho, si usted ve, por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 4, se hace una referencia de ciertos personajes que eran los originadores de ciertos oficios y se los llamaba padre de, por ejemplo, a Jubal se lo conoce como el padre de los instrumentos porque él originó el arpa y la flauta. Tenemos a Tubal Caín, que fue el padre de los orfebres porque inició los trabajos con algunos, el bronce, con el hierro, etcétera. En el libro de Juan, por ejemplo, también nosotros podemos identificar cuando se dice que Satanás es el padre de la mentira, porque la mentira se originó en Satanás. Esta expresión padre de, repito, era muy utilizada en el pueblo judío para demostrar de dónde viene el origen, cómo se origina o quién lo origina. Y en este caso debemos nosotros sentirnos tan agradecidos con nuestro Señor y más aún recordando las enseñanzas que recibimos el día de ayer con Pastor Freddy acerca de las misericordias de nuestro Señor. Reconocer que esas misericordias se originan en nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de toda misericordia. Él es el Padre. De Él se origina todo. Por tanto, tenemos nosotros la confianza de poder decir que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y decir con tal certeza que tan solamente por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no han decaído. Él es el que origina todas estas misericordias. Y este concepto de misericordia debemos nosotros siempre guardarlos en nuestro corazón, porque en nuestro caminar cristiano lo tenemos todo el tiempo. El Señor nos sobreabunda de misericordias. Y quiero aprovechar para recordar unas enseñanzas que ya no se nos ha dado con la pastoral de la iglesia. Pastor Edguita nos ha enseñado claramente, por ejemplo, qué es justicia, qué es gracia y qué es misericordia. Y solamente para recordarlo nada más. Recuerde, justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Gracia es cuando el Señor nos da lo que no merecemos. Y misericordia es cuando el Señor no nos da lo que merecemos. Estos tres conceptos son realmente hermosos cuando nosotros los entendemos y los vemos hechos realidad en nuestra vida. La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor, que es un Dios justo, envió a su Hijo unigénito y pagó el precio del pecado por cada uno de nosotros. Por tanto, está hecha la justicia, porque nuestro Señor pagó lo que nos correspondía a nosotros. Pero por su infinita gracia, Él nos ha dado la salvación que no merecíamos, que no hicimos nada para merecerla. Sin embargo, Él nos otorgó esa salvación. Y la misericordia no nos da lo que merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo y la condenación. Sin embargo, el Señor nos perdonó y por su misericordia no fuimos consumidos. Porque sus misericordias no decayeron, no fuimos consumidos. Es más, fuimos perdonados y salvados. Por tanto, la justicia, la gracia y la misericordia, como ustedes ven, siempre van a ir de la mano. Y por eso tenemos razones suficientes para seguir alabando y adorando a nuestro Señor, porque Él es el Padre de misericordias. Y no solamente eso, debemos alabarlo también, y este es el cuarto punto que vemos en este versículo, alabarlo porque Él es el Padre de toda consolación. Esto no significa que el Señor nos consuela
generando lástima, porque normalmente se asocia, cuando alguien consuela, se asocia con el término lástima o causar pena. De hecho, si nosotros pensáramos de esa forma, no traería realmente ninguna fortaleza, más bien traería desaliento. Sin embargo, el Señor consuela de verdad. Él no nos da una palmadita o un caramelito para endulzarnos y hacernos olvidar de los problemas que tenemos. No, el Señor realmente nos consuela. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra alma y nuestro corazón. ¿De qué manera? A través de la presencia del Espíritu Santo, que es el consolador en nuestras vidas, y por medio de la palabra, que está llena de promesas que traen consuelo, aliento, esperanza, alimento a nuestras almas atribuladas. El Señor es Dios de toda consolación. De ninguna manera el Señor nos va a dejar abandonados. Él nos da la fortaleza que nosotros necesitamos. Así que, amados hermanos, cuando nos hallemos desanimados debido a las circunstancias difíciles que en este mismo momento estamos pasando, falta de empleo, problemas de salud, problemas de relaciones con nuestros familiares o seres queridos, cuando nos sintamos desanimados, por favor, es fácil concentrarse en uno mismo. Pero hoy le invito, amado hermano, le invitamos a través de la enseñanza que nos está entregando el apóstol Pablo, a que no nos enfoquemos en nuestros problemas, sino que coloquemos nuestra mirada en el Señor, nos enfoquemos en Él y recordemos lo que Dios es para nosotros, permitiendo así que desde nuestro interior salga esos cánticos de alabanza que necesitamos nosotros elevar al Señor. Hoy por hoy estamos más claros y conscientes que nunca que para alabar al Señor, que para adorarlo a Él, no necesitamos de 4 paredes, de una infraestructura, de luces, de equipos, no. Hoy estamos conscientes de que podemos alabar al Señor en cualquier momento. Y si el Señor nos da la gracia de volver a congregarnos y tener todas esas facilidades, gloria a Dios, pero lo vamos a hacer con otro entendimiento. Podremos en congregación alabar el nombre de nuestro Señor, porque también en privado y en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras aflicciones, nada nos detuvo en hacerlo. Valoraremos cada vez más eso. Por tanto, cuando nos sintamos derrotados, desanimados, desalentados, podremos nosotros alabar a nuestro Señor y decir las palabras que usó el salmista cuando él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Con esa certeza en nuestro corazón, a pesar de que podamos estar atribulados en todo, no vamos a sentirnos angustiados. A pesar de que nos sintamos en apuros, no vamos a sentirnos desesperados. A pesar de que sintamos que hay persecución y opresión en nuestras vidas, no nos vamos a sentir desamparados del Señor. Aunque caídos, pero no derrotados, no destruidos, porque estamos en las manos de nuestro Señor. Por eso recordamos lo que Él es en nuestras vidas. Él es Dios. Primer punto. El segundo recordatorio que el apóstol Pablo nos anima a reconocer en estos versículos es recordar lo que Dios hace por nosotros. Y eso lo encontramos en la parte inicial del versículo 4, cuando dice el apóstol Pablo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Él nos da el consuelo, el ánimo, el confort, la fortaleza que nosotros necesitamos. ¿Cuándo? En todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Recuerde lo que ya leímos con el apóstol Pablo en el versículo 8, cuando él dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Quiero leer esta misma porción, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, porque dice algo muy interesante que vale la pena que lo considere. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia,
Fuimos oprimidos y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Qué forma de expresarse del apóstol Pablo? Aun cuando estaba caído, no demostraba estar derrotado. Y hay algo que me llama mucho la atención, que quiero que usted también lo considere conmigo, y es que el apóstol Pablo era muy sincero. Él no tenía problemas en decir que tenía problemas. Esa es una característica de un cristiano maduro, definitivamente. Porque no es más espiritual aquel que camina sobre las nubes y que su nivel de espiritualidad va acorde a su bajo nivel de problemas. No, el verdadero hijo e hija del Señor, el seguidor de Cristo, entiende que los problemas son parte del caminar cristiano, pero recuerda que esos problemas el Señor los permite en nuestras vidas. Él es el que lo permite, nada sucede por accidente. Y de hecho, Él lo permite porque Él también quiere obrar en nuestras vidas. Por eso es lo que nosotros debemos recordar, lo que Dios hace por nosotros y que hace consolarnos en medio de esos problemas, porque Dios sabía que los íbamos a experimentar. De hecho, el Señor Jesucristo nos lo dijo, nos lo prometió. En este mundo tendréis aflicciones. Por tanto, no nos puede sorprender cuando nos caiga alguna dificultad, alguna opresión, alguna tribulación que debamos enfrentar. En este mundo tendremos aflicciones, pero no se olvide también que otra de las maneras en las que nosotros sufrimos en esta tierra es porque nos autoprovocamos sufrimientos por culpa de nuestras malas decisiones. Y por último, recuerde que otra forma en la que nosotros vamos a experimentar sufrimiento es a través, o más bien dicho, es debido a que somos pueblo de Dios. Y simplemente por ser seguidores de Cristo, vamos a sentir y experimentar opresión y persecución. ¿O acaso no lo estamos viendo como, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos? Iglesias que desean congregarse, que tienen todas las capacidades y todo lo que les podría habilitar el hacerlo y no se los permite. Están sufriendo persecución ya, opresión. Pero aún así, caídos, pero no derrotados. Porque nada prevalecerá contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos más que vencedores en aquel que nos otorgó esa victoria. Así que, amados, aunque usted se sienta afligido, abrumado, angustiado, perseguido, derribado, usted no está destruido, usted no está derrotado. Recuerde lo que Dios es en su vida y recuerde lo que Dios hace por usted, que es consolarlo, que es animarlo, que es ayudarlo a entender que Él tiene el control por sobre todas las cosas. Pablo se sentía oprimido, así como un animalito siente una carga extrema, de tal forma que ni siquiera podía aguantarla. Él no podía soportar lo que estaba viviendo. Lo dijo, que estaba abrumado sobremanera. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo en la vida del apóstol Pablo. Y Él conocía hasta dónde él podía soportar. Por tanto, el Señor tenía bajo control todas las cosas. No sabemos de manera muy específica qué estaba él experimentando cuando sobrevino estos problemas que tuvo él en Asia. No sabemos de manera específica. Sin embargo, sí sabemos que el Señor estaba en control y que Él estaba protegiendo a su hijo, Él estaba protegiendo a su siervo. Pablo podía haber perdido la esperanza de salir con vida, pero Dios no había perdido la esperanza en cuanto a Pablo. Es así como nosotros también debemos vivir, reconociendo que el Señor permite cargas, que aún hay cargas que parece que se sobrepasan de lo que nosotros podemos resistir,
pero el Señor sigue teniendo su mirada sobre nosotros y no va a darnos una prueba que no podamos nosotros enfrentar, porque Él junto a la prueba nos da la salida, nos da esa gracia. Tenemos nosotros esa oportunidad de reconocer el obrar del Señor en nuestras vidas. Pero ojo, vale también mencionar, amados hermanos, que el Señor no trabaja como en algo uniforme, con una fórmula. Esto me sirvió para este hijo, voy a hacer lo mismo con este otro hijo. No, el Señor obra de manera independiente. Él hace como Él quiere, a la manera que Él quiera. De hecho, quiero citar algunos ejemplos. Si usted quiere, puede leer más adelante en el libro de Hechos capítulo 12, considerar ese evento donde el Señor obró con dos de sus hijos, Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, o también conocido como Santiago, y con el apóstol Pedro. Estaban los dos en una misma situación de tribulación, de persecución. Al uno lo libró por medio de la muerte. Santiago murió decapitado y el apóstol Pedro fue librado de la prisión. Ambos fueron librados. Si usted se da cuenta, el Señor tuvo el control en las dos situaciones. Ambos fueron librados, pero de diferentes maneras. Por eso no podemos encasillar al Señor y decir, si Él obró con tal persona de esta manera, también tiene que hacerlo conmigo. No, el Señor hace como Él quiere. Recuerde también, por ejemplo, cuando el pastor Ed Guitar la semana pasada nos hablaba acerca del libro de Daniel y nosotros recordábamos y aprendíamos acerca de cuando los tres amigos de Daniel fueron al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando estuvieron ahí, el Señor estuvo obrando. Así como lo hizo con Daniel, también lo hizo con estos tres jóvenes. Al Señor le plació en ese momento a Daniel librarlo del horno de fuego, pero a los tres jóvenes los libró en el horno de fuego. El Señor obró en ambos casos. Él siempre tuvo el control de esas situaciones. Algunas veces el Señor nos va a librar de la prueba, pero en otras ocasiones el Señor nos va a librar en la prueba. Así que no tenemos por qué cuestionarlo. Él sabe lo que hace. Si Él quiere, nos va a librar de la prueba. Si Él quiere, nos va a librar en la prueba. Pero toda la gloria y toda la honra sea dada a Él, porque Él es el Dios que obra por nosotros. No es nuestras capacidades, no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, es el Señor obrando en nosotros. Así que cuando usted se sienta atribulado, cuando usted se sienta en apuros, cuando se sienta perseguido, cuando se sienta derribado, por favor, recuerde lo que Dios es para usted y recuerde lo que Dios hace por usted. Pero ahora vamos al tercer punto de este mensaje y el último punto es recordar lo que Dios hace por medio de usted. Le repito, recapitulemos otra vez todo. Recordar lo que Dios es, recordar lo que Dios hace por usted y recordar lo que Dios hace por medio de usted. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 4 de igual manera, pero en la segunda parte, cuando el Señor dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amados hermanos, aquí hay una palabrita clave que usted debe considerarla. Al inicio de este versículo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para. Aquí la palabra le dice que haga un alto, que se detenga, que pare, porque nos está demostrando el propósito por el cual el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones. En tiempos de sufrimiento, el ser humano tiende a ensimismarse, a considerar que todo está alrededor de él, que los problemas son de él y que nadie más lo podrá entender.
Sin embargo, nuestro Señor aquí nos anima a reconocer que si somos consolados en nuestras tribulaciones es con el objetivo de poder ayudar a otros que también están pasando por problemas. En lugar de convertirnos en cisternas herméticas, debemos ser transformados en fuentes de bendición para otras personas. La razón es sencilla. Es por lo que Dios hizo por nosotros. Él también quiere usarnos para poder bendecir a otros. Una de las razones para las pruebas es que usted y yo podamos nosotros aprender a consolar, a animar, a estimular, a exhortar a otras personas, así como el Señor ha tratado con nosotros también. Quiero leer a ustedes rápidamente una historia del doctor y pastor George Washington Truett. Él fue pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, Texas, y su ministerio duró más de 50 años. Una historia de él cuenta que mientras él ministraba a unas personas inconversas, ellos eran padres de un bebé que había muerto súbitamente, el doctor Truett ofició el funeral y después tuvo la oportunidad de compartirles el mensaje del Evangelio y tuvo el gozo de ver cómo esa parejita confiaba en el Señor Jesucristo y depositaban sus vidas en Él. Meses más tarde, una mujer de la congregación perdió también a un bebé. Y aunque el mismo pastor fue a consolarla, a animarla, no había nada de lo que él pudiera hacer que sirviera para levantar sus ánimos. En el culto del funeral, la madre que recién había perdido al bebé se acercó a esta otra mujer y le dijo: yo atravesé por esto y sé por lo que estás pasando. Dios me llamó y a través de las tinieblas vine a Él. Él me ha confortado a mí y Él te confortará a ti. El pastor Truett dice: la primera madre hizo más por la segunda madre de lo que yo pudiera haber hecho, tal vez en días y meses, por cuanto la primera madre había recorrido ella misma el camino del sufrimiento. Amados hermanos, aun cuando es cierto que si el Señor nos permite pasar por tribulaciones, por aflicciones, muchas veces estas nos capacitan para poder ayudar a personas que en el futuro pasarán por los mismos problemas. De alguna forma nosotros ya les vamos a dar sufriendo, y lo que el Señor nos permite aprender en ese momento de aflicción, podremos nosotros compartir y así ser de bendición para otras personas. Sin embargo, si usted vuelve a leer conmigo lo que dice el versículo 4, quiero que note la enseñanza que nos entrega el apóstol Pablo, y dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí no dice para consolar a los que están en mis mismas tribulaciones. No, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros en cualquier tribulación. ¿Se da cuenta de la diferencia aquí? El apóstol Pablo claramente nos dice que no necesitamos experimentar las mismas pruebas para poder dar a otros el consuelo divino que nosotros ya recibimos. Si hemos experimentado el consuelo de Dios, entonces podemos también nosotros consolar a los que están pasando por cualquier tribulación. Sí, sin duda, hay que reconocer, si es que alguien ha experimentado una tribulación similar, va a ser mucho más fácil el poder identificarse. Pero nuestras experiencias no pueden alterar ni sobreponerse por encima del consuelo de Dios. Es el consuelo de Dios lo que se nos enseña en este pasaje, lo que es suficiente, lo que es eficaz, lo que es importante, no nuestras experiencias, no nuestras tribulaciones. No importa lo que nosotros estemos atravesando, lo que importa es cómo Dios ha obrado consolándonos a nosotros aún en medio de esos problemas.
porque ese consuelo que es eficaz, que es suficiente, es lo que nosotros necesitamos compartir a otros que están pasando por otras tribulaciones. Quiero que note, por ejemplo, valga la redundancia, otro ejemplo que nosotros encontramos en la palabra. Considere las pruebas que enfrentó el salmista David. Fue pastor, fue rey. En cada una de esas facetas, él experimentó diferentes tribulaciones, problemas, angustias, persecución. Y sin embargo, él escribió preciosísimos salmos que hasta el día de hoy nosotros logramos encontrar palabras de aliento, de estímulo, de esperanza, de ánimo y de consuelo. Tal vez no hemos pasado lo mismo que pasó el rey David. No tuvimos las mismas experiencias. Sin embargo, hemos experimentado el mismo obrar de Dios, así como el rey David lo plasmó en sus salmos. También nosotros hemos podido sentir cómo el Señor obra en nuestras vidas, así como lo hizo en la vida del rey David. Si usted se da cuenta, el tema del sufrimiento humano realmente es algo difícil de entender. Y hay misterios que no los vamos a lograr comprender hasta cuando no estemos en el cielo y que el Señor mismo nos los explique. Sin embargo, un propósito de los sufrimientos aquí está claramente identificado. Y es que el Señor permite los sufrimientos en nuestra vida para que nosotros podamos ayudar a ministrar a otras personas. De manera puntual, el apóstol Pablo experimentó problemas no como un castigo por algo que él había hecho, sino porque Dios lo estaba preparando como algo que todavía él tenía que hacer, que era ministrar a personas que estaban pasando por necesidad. De tal forma que esa ministración, que ese servicio a los que estaban pasando por necesidad nos incluye a usted y a mí. Porque solamente por la gracia de Dios el apóstol Pablo pudo entregarnos estas enseñanzas para que hasta el día de hoy sirva a la iglesia, sirvan a los hijos e hijas de Dios que están pasando por momentos de dificultad. Y esto debemos nosotros considerarlo porque Dios no va a obrar en nosotros, lo digo de mejor manera. Antes de que Dios obre usándonos, a través de nosotros, primero Dios tiene que obrar en nosotros. Si Dios primero nos capacita, trabaja en nosotros, nos está preparando para poder obrar por medio de nosotros. Aprender las verdades de Dios, retener los principios, todas las enseñanzas que hemos recibido en todas estas noches, absorber todos esos conocimientos y retenerlos en nuestra cabeza es una cosa. Pero vivir la verdad de Dios y hacerla parte de nuestro carácter y de nuestro caminar cristiano es algo completamente diferente. Así que, si usted en este mismo momento está siendo probado por el Señor, en medio de este confinamiento, usted está experimentando pruebas, usted siente que lo están persiguiendo, siente que está desanimado, que está atribulado en todo. Por favor, hermano, esta es la oportunidad que el Señor le está dando para capacitarse, para que el día de mañana, cuando tengamos la oportunidad de tal vez tener más contacto con otras personas, podamos acercarnos a personas que necesitan conocer al Señor. Porque en este mismo momento también están pasando por aflicciones, pero no han depositado su fe, ni su confianza, ni su mirada en el Señor Jesucristo. Y están en este mundo viviendo desesperanzados, muertos en vida. Pero el Señor, que hoy a nosotros nos está consolando, nos está preparando para poder consolar a otros. Así que es mi oración que en nuestra iglesia se levanten hombres y mujeres que han sufrido en esta época, que han experimentado dolor, aflicción en esta época, pero que también han visto la mano de Dios, la gracia del Señor, levantándolos, sosteniéndolos, animándolos, consolándolos, para poder ser el día de mañana herramientas de bendición que traerán consolación a otras personas.
Definitivamente, cuando uno experimenta sufrimiento, uno puede reconocer que en el sufrimiento siempre hay compañerismo. Primero, porque nos acercamos más a Cristo. Y segundo, porque el Señor Jesucristo permite ese sufrimiento para poder acercarnos a otras personas. Así que no desaproveche esta oportunidad que el Señor nos está dando de, a pesar las situaciones adversas que estamos experimentando en este momento, no se quede en esa autocompasión, porque eso lo va a aislar. Aproveche este tiempo, esta capacitación que el Señor nos está dando, para que con la consolación que recibimos de Él podamos nosotros construir puentes y no barreras. Podamos animar a otros a que coloquen su mirada en el Señor Jesucristo y no en los problemas que nos están abordando. De tal forma que nosotros podamos decir a boca llena, cuando alguien nos pregunte, en este problema, aún con falta de trabajo, con problemas de salud, con problemas con relaciones de nuestros familiares o seres queridos, en medio de cualquier situación, cuando alguien nos pregunte, ¿cómo estás?, usted pueda decir, mejor de lo que me merezco, porque nuestro Dios está cuidando de nuestras vidas. El Padre de misericordias y el Dios de toda consolación nos está cuidando para poder ser también herramientas de bendición que expresen a los que nos escuchan ese sentido de confianza y de seguridad que está reposando en este momento en nuestros corazones. Así que caídos pero no derrotados, angustiados en todo, atribulados en todo pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Y todo esto lo sabemos porque recordamos lo que Dios es por nosotros. Dios es nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre de misericordias y es el Dios de toda consolación. Recordamos lo que Dios hace por nosotros, que aún en medio de los problemas y de las dificultades, Él hace que todo resulte para nuestro bien y para su gloria. Y recordamos finalmente lo que Dios hace por medio de nosotros, ya que Él permite que estas circunstancias sean usadas para que podamos nosotros dar palabra de aliento, de estímulo y de esperanza a otras personas. Amados hermanos, espero que este mensaje sea sellado en sus corazones y que podamos nosotros aprovechar cada oportunidad, cada problema, cada dificultad como una bendición de Dios para ser consolados y para ser capacitados para bendecir a otras personas. Les envío un enorme abrazo y me despido sin antes recordarles, amados hermanos, que el día domingo tenemos nosotros un encuentro. El día domingo tenemos la celebración dominical, el servicio de alabanza a nuestro Señor a las 10 de la mañana, así que desde ya, por favor, prepare su corazón para este tiempo especial. Y antes de irnos, amada familia, por favor, dispongámonos en oración para despedirnos y presentarnos delante de nuestro Señor. Una vez más, amado Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, porque tu palabra fue predicada. Y te pido a ti, Señor Espíritu Santo, que eres el Maestro de maestros, que seas tú sellando, dando claridad, Señor, y ayudando, Señor, a entender el mensaje que tú has preparado, Señor, para nosotros. Una vez más, Señor, esta fue tu palabra, son tus hijos, es tu pueblo, Señor, haz tu obra. Y la estás haciendo, Señor. Por eso, Padre Santo, aún en medio de las circunstancias que estamos experimentando en este momento, los problemas y las aflicciones, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, porque tú, que eres el Padre de toda misericordia, nos has dado más de lo que merecemos. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos, gracias por darnos esta casita, gracias por darnos esta oportunidad de sumergirnos cada noche en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitirás tal vez más adelante, Señor, el volver a congregarnos físicamente. Pero hasta entonces, Señor, queremos ser capacitados por ti para poder ser herramientas de bendición en tus manos. Te adoramos con todo el corazón, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por esta noche. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
Amada familia, les envío un fuerte abrazo y una vez más les recuerdo, el día domingo nos vemos a las 10 de la mañana en el servicio dominical. Dios los bendiga grandemente. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
necesidad.